Charla e Irene, Bioética y Familia, a cargo del licenciado Martin Phil. Martin Phil es obrero estudiantil de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, ABUA. Es australiano, está casado con Julia, con quien tienen 4 hijos. Es licenciado en Teología, en Ciencias de la Salud y actualmente estudiante de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba. Privilegio para este espacio de Irene Argentina contar con tu presencia en medio nuestro y todo el tiempo es tuyo. Les recomendamos a todos los asistentes que puedan usar la vista del hablante. Es una buena manera de concentrarse en lo que Martín nos va a mostrar. Él también va a estar haciendo correr un PowerPoint y esto les va a ayudar a que puedan verlo en todo el tamaño de sus pantallas y no distraerse por ahí con otras imágenes. Es un tema importante y un tiempo reducido para que Martín tratará de aprovechar para poder dejarnos este tema de una manera lo más clara posible. Adelante, Martín, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a ustedes por estar. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Les dije a David antes que la verdad es que estoy bastante nervioso porque este formato me pone más nervioso que de dar una charla en vivo. Y bueno, también hablar con una pantalla y todo esto. Pero bueno, esperamos que sea un lindo tiempo. En este tema importante de la bioética, en realidad estamos viviendo tiempos de bioética. Todo lo que estamos viviendo en la pandemia tiene que ver con la bioética. La bioética tiene que ver con estas decisiones que están tomando, nosotros estamos tomando, los gobiernos están tomando, que tiene que ver con la ética, las decisiones que tomamos, que tiene que ver con la vida, con la salud, con todos estos aspectos. Entonces, bueno, vamos a explorar un poco sobre esto. La verdad es que es una charla introductoria. No vamos a tocar al fondo con este tema, pero una charla introductoria. Y yo tengo que decir que no soy tampoco experto en esto. Estoy estudiando una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, obviamente una maestría de una perspectiva secular. Y la verdad es que ya terminé de cursar y estoy en la tesis, pero uno se da cuenta que realmente es un tema muy amplio y muy profundo, entonces hay mucho más para aprender. Entonces yo me considero claramente en la fase de aprendizaje. Pero hay algunas cosas para compartir con ustedes, incluso una manera de acercarnos a este tema de bioética por la palabra de Dios. Entonces, como David me presentó, si vivo acá en Córdoba con mi esposa y nuestros hijos, quiero simplemente mencionar una cosa. El cuadro que está atrás mío es un homenaje a Silvia Chávez, que muchos de ustedes supongo que conocen a ella. Bueno, a ella le encanta. Le encantan los pájaros. Entonces, esto es un pájaro australiano. Si tienen dudas, yo sé que se puede ser un poco de distracción durante la charla, pero bueno, este es un homenaje a ella. Bueno, vamos entrando. La bioética. Cuando hablamos de la bioética, ¿de qué estamos hablando? Bueno, viene de 2 palabras griegos, uno bios, que es vida, y otra ethos, que es moral o ética. Pero el término en sí fue usado por la primera vez, o quizás por la primera vez por el bioquímico Van Rensselaer-Potter en 1970, en su libro Bioética, la ciencia de la supervivencia, para llamar la atención a la necesidad de vincular hechos científicos y valores. Según él, las ciencias biológicas habían avanzado en sus conocimientos y técnicas, pero en muchos casos sin la reflexión sobre los valores relacionados con estos avances. Y quizás nosotros podemos estar de acuerdo con esto, que los avances tecnológicos, simplemente el hecho que podemos hacer algo no significa que
significa que debemos hacerlo. Él dice, no siempre lo que es técnicamente posible es moralmente correcto. Y por eso necesitamos algún tipo de control sobre nuestra intervención en la naturaleza, el entorno, los animales y los seres humanos, de lo cual depende el futuro de la vida y de la humanidad. Este es su concepto. Él tenía un concepto amplio de la bioética, que para él era mucho más que la ética médica o ética clínica. Muchas veces hoy día, esto ha cambiado un poco, especialmente en algunos países, donde cuando alguien piensa en la bioética, están pensando en los dilemas médicos, ahí que pasa por ejemplo, en un hospital, que tiene que decidir entre 2 tratamientos y cosas así. O quizás para nosotros como los cristianos, a veces cuando pensamos en la bioética, pensamos en los grandes temas del aborto y eutanasia, y quizás no pensamos en lo que pasa en el medio entre estos. Pero el concepto amplio de la bioética tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la vida, con la salud, en un sentido amplio. Y como él mencionó, tiene que ver también con la naturaleza, con la creación, porque todas estas cosas afectan cómo vivimos, afectan nuestra salud, pensando en la salud integral de las personas. Y por supuesto, tiene que ver con la familia. Entonces, vamos a hoy tratar de conectar un poco la bioética, que tiene mucho que ver con la familia. Obviamente, en parte, por todo lo que tiene que ver con comenzar una familia. Estos temas del comienzo de la vida, de la reproducción asistida, cosas que tienen que ver con todo esto de los embriones y la familia, empezando una familia, cosas así, pero también las decisiones que uno toma durante la vida, también con una familia. ¿Qué prioridad vamos a dar a la salud en nuestra familia? ¿Qué prioridad vamos a dar a las distintas partes que tienen que ver con la salud integral de nuestros niños, por ejemplo? ¿Qué actitud tenemos hacia la vejez, por ejemplo? ¿Qué actitudes tenemos hacia las personas en la familia en los distintos aspectos? Obviamente, bioética también es amplio en el sentido que tiene que ver con las decisiones que toman gobiernos acerca de inversión en salud, por ejemplo, inversión en cosas del medio ambiente. Todas estas cosas, las decisiones que toman, que tiene que ver con la vida que estamos viviendo y la calidad de esta vida que estamos viviendo. Y la ética tiene que ver con cómo es que vamos a tomar estas decisiones. Como mencioné antes, en pandemia estamos viendo muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros estamos, el gobierno está tomando decisiones que tienen que ver con limitar algunos derechos, por ejemplo, el derecho de movimiento libre por el bien de otras cosas, para proteger la salud. Entonces, estas son preguntas ya de bioética, porque son decisiones que tienen que ver con cómo vamos a pensar en el bien de la sociedad, en los más vulnerables. Estas son decisiones en una escala macro, digamos. Nosotros, pero también hay el nivel intermedio, digamos, en una comunidad, en una iglesia, pero también hay en el individuo, en la familia. Todas estas decisiones que tomamos que tienen que ver con cómo proteger o cómo fomentar o cómo ayudar la salud son cosas de bioética. ¿Pero qué es la ética? Bueno, la ética en sí es la reflexión sistemática y crítica sobre la práctica moral cotidiana. Esta es una definición de Ismael García. Su propósito es discernir las normas que nos permiten definir y justificar lo que consideramos como moralmente bueno. Él hace una distinción entre moral y ética. Moral es descriptivo, describe quizás nuestro código moral, las cosas que nosotros pensamos que son buenos, pero la ética es el proceso de evaluar, discernir, pensar en estas cosas, preguntar por qué. ¿Por qué pensamos, por ejemplo, que adulterio está mal? ¿Por qué? Bueno, una cosa es decir que está mal, esta sería la moral. Otra es decir por qué, cuáles son nuestras razones. Y otra cita ahí, ética y moralidad, que a veces usamos como sinónimos,
describen y analizan nuestros pensamientos y sentimientos acerca de actos y condiciones buenos y malos. Este otro autor usa las dos palabras más como sinónimos, pero que tiene que ver con cómo describimos, pero también cómo analizamos nuestros pensamientos, y él incluye, que es interesante, los sentimientos, nuestras actitudes acerca de actos y condiciones buenos y malos. Y tenemos que reconocer que en nuestra sociedad hay muchas éticas, hay muchas formas de pensar. Nosotros ya sabemos que hay muchos distintos tipos de moralidad, distintos códigos morales, digamos, entre distintos grupos, entre distintas personas, pero también hay distintas éticas. Es decir, una persona podría tener la misma moral, digamos, por ejemplo, este ejemplo que yo sé de adulterio, las dos personas podrían estar de acuerdo que está mal, pero con razones muy distintas. Entonces, esta es la ética. Y hay un montón de distintos tipos de ética en la sociedad. Podemos agruparlos quizás, y estamos entrando en algo como simplificar quizás demasiado, pero podemos ver 4 tipos grandes, digamos, 4 tipos de ética que vemos en la sociedad y vemos en la historia incluso de la ética. La primera son los deberes, que la ética tiene que ver con los deberes y tiene una palabra técnica que sería el deontología, que tiene que ver con es necesario. Entonces, estas son algunas frases que podrían ser, ¿no? Cumplí con mi deber. Hice lo que cualquier persona haría en esa situación. Ese sería un tipo de deontología, de deberes. Otro sería, hago lo que la ley requiere. No puedes esperar más que eso. Entonces, este sería como deber, pero que tiene que ver con la ley. Otra sería una versión quizás cristiana o religiosa, solo sigue los mandamientos de Dios. Es todo lo que necesitas. Entonces, esto tiene que ver con deberes de obedecer lo que dice, bueno, la palabra de Dios o Dios directamente o lo que sea. Entonces, estos son un gran grupo de éticas. No son iguales y hay muchas diferencias entre ellos, pero es un tipo. Otro tipo que tiene que ver más con los valores o ética de virtudes. Por ejemplo, una ética de una organización. Esta organización valora la innovación, la lealtad y la excelencia. Estos son los valores de la organización y es una expectativa que los que trabajan en esa organización van a actuar así. Otro sería, no te lastimaré porque no hago eso. Soy una persona amable y gentil. Entonces, esto tiene que ver con cómo es la persona y cuáles son las cosas que fluyen de la persona. Otra podría decir, para mí la honestidad es el valor supremo. Siempre busco actuar conforme a ella. Esta sería una forma de ética que tiene que ver con lo que sale de la persona, sus virtudes o los valores de una organización, un grupo. Este es otro tipo de ética. Hay otro tipo que quizás que podríamos poner en ese grupo también que tiene que ver con las motivaciones. No pensamos tanto en los resultados, pensamos más en las intenciones o las motivaciones. Bueno, esta persona hizo tal cosa, pero hizo con buena intención. Entonces está bien como acción. Otras éticas piensan más en los resultados. Consecuencialismo es como el término formal. Por ejemplo, estas frases, y quizás escuchamos este tipo de cosas hoy día. No importa cómo lleguemos allí, siempre que obtengamos el resultado correcto. Entonces, lo que importa no son las intenciones, son los resultados. Entonces, se puede hacer cualquier cosa para llegar bien. O esto, que yo supongo que escuchamos bastante, ¿no? Solo haz lo que te haga feliz. Entonces, lo que importante es el resultado, que es, en este caso, felicidad. Entonces, vos podés hacer cualquier cosa que te hace feliz. Otro que es como en una escala macro, tenemos que encontrar una política que beneficie a tantas personas como podamos. Entonces, un gobierno, por ejemplo, está buscando la manera de beneficiar a la mayor cantidad de personas, por ejemplo. Esto sería pensando en los resultados, las consecuencias.